Recomendar juegos de rol es una cosa muy difícil. Porque, ¿qué le gusta a tu amigo jugar? ¿Le gustan los juegos como D&D porque le gustan los juegos de fantasía? ¿O porque le gustan los juegos con un combate en cuadraditos? ¿Le gusta el desafío táctico o le gusta la tradición histórica? Em, y si no le gusta D&D y es porque es lo único a lo que he jugado siempre y eso es lo que él cree, ¿qué partes, cómo puedo saber qué recomendarle si nunca ha probado nada más? De recomendar juegos de rol es muy difícil y una de las razones por la que recomendar los juegos de rol es muy difícil es porque es un elemento, es una arte quizás, podemos llamarlo, muy multifacético. Y como arte muy multifacético, clasificarlo es difícil. Hola a todos, soy Seijo, soy de rol en internet y hoy vamos a hablar de clasificar juegos de rol, de ordenar juegos de rol y de tipos de juegos de rol. Específicamente eh, desde una perspectiva de por qué esto es tan difícil. Veréis, yo soy, digamos, iba a decir de vocación soy rolero. Lo que estudié es biología, específicamente zoología, específicamente entomología. Y dentro de todo lo que era esta la zoología clásica, a mí me enseñaron la taxonomía, ¿no? El ordenar cosas en grupos y meter cajas y llenar de esas cajas de cajas más pequeñas es una parte fundamental de cómo entendemos la biología, porque te permite, te da un lenguaje común, ¿no? Si yo estoy hablando de insectos, todos deberíais saber a estas alturas que son artrópodos con 6 patas, un exoesqueleto, tiene una serie de características comunes que todos entendemos. Oh, insectos es esto, crustáceos es esto, pero el número de patas cambia, el tipo de material con el que hacen el caparazón es distinto, porque está calcificado, viven en el mar, patatín, bueno, o a veces, ¿no? A veces en el río, patatín, patatán, patatán. Bien. Eh, ¿No? Las cajas nos ayudan a comunicarnos. Adicionalmente, las cajas nos ayudan a entrar en más detalle. Si podemos asumir todas las, digamos, cosas generales de una caja, podemos entrar a tratar solo los detalles. Es decir, si yo te digo, esta criatura, esta entidad es un árbol, tú automáticamente sabes que no tienes por qué preguntarme si su tronco es rígido o su tronco es herbáceo, porque todos los árboles tienen el tronco rígido. ¿Vale? Bien. Entonces, nos ayuda a comunicarnos y también nos ayuda a entender mejor las cosas. Y esto pasa en todas las cosas. Esto pasa también, y esto como la parte semiprofesional que hago de vender libros, a veces para mí mismo, a veces para editoriales, es muy importante ser capaz de describir un libro de forma fácil. Y hay un gran conflicto en cómo la gente entiende libros porque es muy difícil usando solo una palabra, clasificar un libro. Yo te digo, un libro es ciencia ficción. O un libro es fantasía. Vale, es fantasía. ¿Qué quiere decir eso? No solo hay 10.000 tipos de fantasía. Vale, ok, podría ser más específico y entrar en una caja de las de dentro, ¿no? Es alta fantasía, es fantasía heroica, es... Pero vale, ¿de qué va? Solo me has descrito la ambientación. Es fantasía romántica, es fantasía épica, en el sentido de que es genuinamente una épica narrativa, es fantasía mezclada con misterio, es un thriller fantástico, es noir fantástico. Hay mil opciones, porque hay, generalmente, y esto también se aplica para mi opinión para el cine, hay dos categorías que utilizamos y que deberíamos utilizar siempre conjuntos, porque si no estamos dando la información mal. Está las palabras que definen la ambientación, el sabor de la obra, dónde tiene lugar, qué pinta tiene, no, fantasía, ciencia ficción, cotidiano, contemporáneo, histórico, patatín, patatán, todas estas cosas, bien. Y eh, las cosas que definen la trama, romántica, thriller, terror, aventura, drama, épica, misterio, todas estas cosas, ¿no? ¿Dónde sucede? ¿Qué sabor tiene? ¿Y qué sustancia tiene? ¿Qué pasa en la historia? ¿Me va a gustar este libro romántico? Porque si me gustan los libros de romántica, me gustan las tramas románticas donde el amor es una parte fundamental del asunto, me van a gustar los libros de romántica, probablemente independientemente de dónde estén colocados. Pero si simplemente soy muy fan de la fantasía, igual estoy dispuesto a leer distintas tramas dentro del mundo fantástico, ¿vale? Entonces, cuando intentamos recomendar un libro, intentamos tener en cuenta estas dos cosas. ¿Qué te gusta? Genial, me gusta la fantasía. Ok, ¿te gusta? ¿Tienes alguna faceta de la fantasía? ¿Alguna versión de la trama de la fantasía que te guste? O sí, no me gusta que haya romántica en la fantasía. Genial, aquí hay una selección de libros que cumplen esas funciones. Bien, alta, grano. ¿Qué pasa con los juegos de rol? Los juegos de rol son un poquito más complicados que un libro normal, que una novela normal. ¿Por qué? Porque tenemos el sistema.
no solo tenemos el sistema, sino que tenemos la relación entre el máster y la mesa cuando la hay. Yo siempre lo digo, el rol es una conversación con tres interlocutores, uno de los cuales es el autor, otro de los cuales son los jugadores, y en medio, como una mezcla entre receptor del mensaje original y emisor de una versión nueva del mensaje, está el narrador, el máster, el director del juego. Entonces, es una relación, eso ya es una cosa que la complica muchísimo. Si además, y porque hay distintos juegos que tienen distintos enfoques en torno a esto, y son muy importantes, sobre todo porque distintas mesas y distintas personas van a tener distintas preferencias. Luego ya, por supuesto, entras en todas las categorías que hemos dicho de ambientación, cuajan aquí. Muchas de las que hemos dicho de trama cuajan aquí, pero es que además está el sistema. Independientemente de la relación entre el máster y los jugadores y el juego, está el sistema y lo que quiere hacer el sistema. Entonces, vamos a empezar por lo más sencillo. Si tú quisieses recomendar un juego de rol, quizás lo primero que deberías hacer es recomendar pensar, ¿no?, en intentar clasificar si el juego tiene cómo es la relación entre el máster y los jugadores y el juego. Es un juego en la que el máster tiene mucho control de la autoridad narrativa y los jugadores muy pocos, al estilo, ¿sabes?, muy viejo escuelero de clásico, de lo que hay, máster tiene mucho control y los jugadores apenas tienen control de la autoridad narrativa, excepto para las acciones de su personaje. O es un juego más moderno en el que la autoridad narrativa está compartida por toda la mesa y ni siquiera hay máster. O es un punto intermedio en el que sí hay un narrador y mayoritariamente tiene la autoridad narrativa, pero hay momentos concretos en los que la cede, como puede ser el caso de Asfalto. O es una situación en la que tanto el máster como la mesa tienen una cantidad igual de autoridad narrativa, pero se esperan distintos roles de ellos en tanto en cuanto como presentar, ¿sabes?, distintas alteraciones a la historia, como puede ser Fate, por ejemplo. Solo ahí tienes una barrita, ¿no? Podríamos poner autoridad narrativa compartida, autoridad narrativa no compartida y ponerlo en esto. Incluso poner una etiqueta de incluir con máster sin máster. Solo con eso ya es un nivel de complejidad muy grande, porque yo ya tendría que deciros, oh, sí, Asfalto es un juego de rol con la autoridad narrativa compartida al 75%, donde ¿sabes?, el máster cede la autoridad narrativa en puntos concretos a los jugadores. ¿Vale? ¿Sabéis? Vosotros lo sabéis porque me conocéis, pero ¿sabéis de qué va Asfalto? ¿Sabéis para qué sirve? ¿Sabéis qué tipo de sistema es? No, solo sabéis cómo es la relación entre los jugadores y los PJs. Sin embargo, si no mencionas esto y hablas con un potencial cliente, un potencial jugador, y le vendes Asfalto por todos sus otros beneficios, y no le mencionas esto y luego llega a la mesa, igual en su mesa ese tipo de dinámica no cuaja muy bien. Entonces, le has recomendado un juego que no acaba de ser la mejor recomendación para él. Cagada. Vale. Luego hay otra cosa. Hablemos del sistema. Vamos a ignorar esto del tema de la autoridad narrativa. Hablemos del sistema. Hay un método que intentaré poner en pantalla en post por aquí. Hay un método que es un triángulo, que básicamente dice, si hay un triángulo, para un juego de rol hay un triángulo con tres esquinas. En una se representa lo integral, que es el sistema, es decir, cuántas distintas cosas contempla y reúne y reglamentiza. D&D 3.5 es un muy buen sistema es un muy buen ejemplo de un sistema integral, o sea, que intentaba ser muy integral porque quería tener descritas todas las posibles interacciones dentro de su sistema. Luego la otra esquina es simple, es decir, es un juego fácil y sencillo de aprender, con poco número de mecánicas que se relacionan entre ellas de forma no muy profunda, eso es simple. Y luego universal. Universal en el sentido de vale para absolutamente todo. Puedo jugar la lista de géneros western, fantasía, ciencia ficción, patatín patatán. Puedo jugar todos los sabores de rol dentro, como usando este sistema. Este triángulo, la premisa les dice, cuando haces un juego de rol, puedes centrarte en uno, no centrarte en dos quizás. Si te centras en dos, nunca vas a conseguir el tercero, ¿no? O sea, tú puedes hacer un sistema integral y sencillo, súper detallado y muy fácil de aprender, pero ese nivel de detalle y esas pocas mecánicas van a hacer que sean un sistema que no puedas aplicar a cualquier tipo de partida. Va a ser un sistema para unas partidas muy concretas. Oh, no, pero yo quiero que sea un sistema universal, entonces voy a hacer que sea menos integral. Voy a hacer que el sistema describa muchas más situaciones
Y como describe mucho más situaciones en un sistema sencillo, resulta que es mucho más universal. Pero es que, claro, quiero que, ¿sabes? Es un toma. Vale, no pasa nada, voy a hacer que valga para todo y todas las situaciones sean increíblemente detalladas y todas las mecánicas estén trabajadas de igual manera. Ese juego no es sencillo. Por mucho que os empeñéis una vez lo habéis aprendido en decir que es sencillo, ese juego no es sencillo. Entonces, ese es un triángulo que podríamos utilizar para clasificar juegos de rol y decir, ok, este es un sistema que oscila entre lo universal y lo simple. ¿Vale? Sirve tanto para hacer... ha saltado una notificación y la he grabado. Bueno, os jodéis, lo siento chicos. Sirve tanto para hacer partidas súper concretas y va a ser sencillo. Es decir, no te va a valer para nada de lo que no sea la premisa del juego. Información súper buena. A mí me vendría muy bien esa información. Sin embargo, transmitir esto, si este triángulo no es conocido, esta forma de clasificarlo es inútil. ¿Vale? Y el problema que tenemos, yo creo, en la comunidad y en la industria rolera, es que nosotros no... Bueno, y luego hay una tercera cosa, que es, por supuesto, el género, es el sabor del juego. Esto es fantasía, esto es... son niños montados en bicicleta, esto es ciencia ficción, esto son naves en el espacio, esto es como Señor de los Anillos, pero no sé cómo. Y luego las 50 variantes de tipos de ciencia ficción, tipos de fantasía, tipos de costumbrismo, ¿vale? Y luego todo eso hay que meterlo también. ¿Cuál es el problema que tenemos? Como somos una industria y una arte simultáneamente muy jóvenes. Muy jóvenes. Lo que el cine y la literatura y el teatro llevan teniendo miles de años para afinar y ponerse de acuerdo en definiciones y crear consensos y tener, ¿sabes?, una historia en la que basarse, nosotros carecemos de esta ventaja. Entonces, por eso esa es una de las razones por las que clasificar y ordenar y de recomendar juegos de rol es tan difícil. Porque para recomendarte un juego de rol, tengo que darte la chapa. Tengo que cortarte de qué va. Y tengo que contarte de qué va de manera que, uno, no te aburras de la chapa que te estoy dando. Y dos, entiendas lo que estoy diciendo y no me malinterpretes. Porque si yo os digo que Asfalto es un juego narrativo, ¿qué quiere decir narrativo? Narrativo en la mente de muchos de vosotros quiere decir un juego en el que se le presta poca atención a las mecánicas. Son mecánicas sencillas, está simple el triángulo. Y es un juego que tiene un enfoque en el que prima la historia por encima de la interacción mecánica. Maybe. Esa es una definición de narrativo, pero es una definición que os resulte satisfactoria a todos. Pondría dinero en la mesa y no lo perdería a que después de este vídeo, si bajáis a los comentarios, vais a estar alguno de vosotros diciendo: no estoy de acuerdo con esa definición de narrativo que acabas de improvisarse, hijo. Diría que la he improvisado, no he pensado mucho en ello. Otra palabra, crunchy, ¿no? Numérico. Es que es un juego muy numérico. Tienes que hacer muchas matas. ¿Es D&D un juego muy numérico? Yo personalmente no lo clasificaría como muy numérico. Tiene números, sin duda, como la mayoría de juegos, pero sumas un número a un dado. Hay juegos que tienen tablas y progresiones y cosas así. Hay juegos mucho más crunchies que D&D. Sin embargo, para muchos D&D es considerado crunchy. Y esta es otra cosa. Cualquier cosa que limitemos a una sola palabra, y en general, aunque sea una chapa, estamos trabajando en contra de las expectativas y las experiencias de la otra persona. Si yo os intento recomendar Asfalto, y os intento recomendar Asfalto como un juego dinámico, sencillo y narrativo, en el que, ¿sabes? No sé, yo os doy una explicación. No, tampoco quiero hacer aquí un anuncio de Asfalto. Si os doy una explicación, y alguna de las palabras que utilizo, o alguno de los ejemplos que pongo, en mi intento por ser breve y conciso y no daros la increíble chapa, alguna de esas palabras os recuerda a una experiencia pasada en la que decís: oh, yo he jugado a un juego narrativo. Sí, mi antiguo máster decía que Changeling era un juego narrativo. Asfalto será como Changeling. Y es como, no tienen nada que ver. No tienen absolutamente nada que ver. Pero
yo tendría mis dudas de que Changeling es un juego narrativo, pero es algo que yo he escuchado recientemente. Entonces, de hecho es parte de lo que inspiró este vídeo. Estaba en unas jornadas y alguien se refirió a Changeling como un juego narrativo. Tampoco diría que no es narrativo, es que narrativo no es una palabra que me signifique nada. O incluso lo que a mí me sugiera narrativo no va a sugerir lo mismo para vosotros. Entonces, una parte de mí, cuando empecé este vídeo hace semanas, cuando empecé a pensar este vídeo hace semanas, quería proponer un sistema de clasificación mío. Es decir, esto es como yo creo que deberíamos comunicarnos sobre juegos de rol. ¿Cuál es el problema? En un intento de hacerlo bien y hacerlo exhaustivo, ese sistema ha sido demasiado engorroso. Por eso es lo que os estaba hablando. Tendríais que entender y conocer el triángulo, entonces la mayoría de digamos, interlocutores no entendería lo que estoy diciendo. Tendríamos que estar hablando de la barrita del nivel de autoridad, de la autoridad narrativa y cómo se reparte. Y luego tendríamos que hablar de género, que ya es un guirigay, porque ¿sabes? Decidme abajo qué género es Star Wars, qué género de historia es Star Wars, sin utilizar las palabras Space Opera. ¿Sabes? En plan, no uséis Space Opera. Space Opera no significa nada. Space Opera significa Star Wars. Decidme qué es. Y vais a discutir entre vosotros. Es que os vais a partir la cara. Pero realmente, por favor, no lo hagáis. Pero va así, porque no es algo que sea fácil, no es algo que sea sencillo, no es algo que sea universal, ¿vale? Todas las peleas que hay siempre sobre, es que esta cosa es no sé qué, nacen un poco de esto, de que no tenemos un lenguaje común, y no tenemos un lenguaje común en una cosa con historia, no la vamos a tener. Entonces es algo en lo que me he rendido personalmente. Sí considero que deberíamos empezar a ponernos las pilas con esto. Como también te digo, yo no soy aquí la voz de nadie, entonces yo sí considero que deberíamos empezar a ponernos las pilas, porque es muy... poder clasificar las cosas es una herramienta muy útil. Es una de las cosas que nos hace como especie triunfar. Localizar patrones y adaptarnos a ellos. Y no tener la posibilidad de reconocer y comunicar estos patrones entre nosotros como roleros, yo creo que nos está poniendo un cepo en el pie. Ese es el vídeo, chavales. El vídeo es el vídeo de cómo me rindo en intentar clasificar todos los juegos de rol. Si queréis, si tenéis una opinión, si conocéis una clasificación perfecta, por favor, compartidla porque va a ser genial. Y eso es todo. Echarle breve sale Hisparia sale en mayo. Hisparia es un... ¿Sabes qué? Hisparia es un juego con la autoridad narrativa muy poco compartida. Con... vamos a decir, bastante... ¿sabes? Muy centrado en ser integral. Muy poco centrado en ser universal o simple. Hispania vale para lo que vale y es para jugar a Hispania. Y tampoco es tan sencillo. Es de idea. Yo creo que oscila hacia la mitad, pero una vez más, que es simple para mí y que es simple para vosotros, va a joderos la cabeza. Y es un juego de fantasía histórica. Boom. Qué bien funciona el sistema. Y aún así lo del triángulo está dudoso, ¿eh? Y aún así lo del triángulo... Y fíjate que a mí me gusta mucho ese triángulo, pero aún así lo del triángulo está dudoso. Ese ha sido el vídeo, chavales. Echadle un vistazo a Hispania, suscribiros a la newsletter en mayo al Berkami, echarnos pasta, por favor. Y nos veremos la semana que viene con otro vídeo en el que intentamos arreglar el rol. Y tengo que apretar el botón para parar de grabar.